Mi nombre es Jessica Black. Soy una terapeuta clínica de salud mental con licencia y una terapeuta registrada. Mis colegas y yo estamos aquí hoy para leer las declaraciones de impacto de las víctimas de 3 niños. Estamos aquí como defensoras en su nombre. Nuestros roles son leer sus palabras exactamente como las escribieron. Los chicos quieren que la corte y el mundo escuchen su versión. Esto es de Boer. Me desperté con las sirenas y había mucha gente en mi casa y definitivamente estaba asustada. Me sentí confundida. Estaba en una habitación con mis hermanos y no sabía lo que estaba pasando. Al principio tenía mucho miedo porque no sabía lo que estaba pasando, no tenía control y me sentía impotente. Me sentí realmente abrumada. Después de que mi papá murió, Cory nos ponía en el sótano mientras ella estaba con el vecino. Me sentí asustada porque pensé que algo realmente malo estaba pasando otra vez. Ella me llevaba a lugares que olían muy mal. Todo lo que ella hacía me hacía sentir incómoda. Cuando alguien habla de Cory, me hace sentir odio y vergüenza. Ella me quitó a mi papá. Eso ha hecho que me cueste trabajo confiar en la gente. Tenía miedo de que la familia de Cory viniera a mi escuela y me llevara. Tuve que ir a terapia con DCFS en Heber y no me gustó. DCFS me hizo hablar con Cory y no podía hacer las cosas que quería hacer. Sentía que no le importaba a nadie. Ahora me siento mucho mejor conmigo misma que cuando estaba con Cory. Ya no puedo volver a ver a mi papá. Quiero que ella vaya a prisión para siempre. Si ella saliera, tendría mucho miedo, estaría muy enojada y no querría ir a ningún lado con ella. Me preocupa que ella me aleje de Katie y Clint. Una vez que ella se haya ido, me sentiré feliz, me sentiré más segura y relajada y confiaré más en las personas. Gracias. Cristina. Su señoría. Soy Cristina Green, soy trabajadora social clínica con licencia, no terapeuta de juego registrada, y leeré para AR. Me quitaste a mi papá sin ninguna razón más que la avaricia, y solo te importaban tú misma y tus estúpidos novios. No cuidabas de mí ni de mis hermanos. Tuve que ser como una madre para W. Sí, y yo lo llevaba a la parada del autobús, le daba de comer y lo cuidaba. A ti no te importaba nuestra salud. Cuando nos lastimábamos, ni siquiera te importaba. Cuando a C lo atropelló el side by side, aún así lo obligaste a ir al partido de softball ese día sin llevarlo primero al médico. Encerrabas a C en su cuarto y yo tenía que ir a la cocina y llevarle comida. Nos avergonzaste cuando no quisimos comer la lasaña cruda que preparaste. La tiramos porque no podíamos comerla. Luego nos hiciste ver videos de niños muriéndose de hambre en zonas de guerra. Querías asustarnos para que comiéramos algo que no estaba cocido. No dejabas que nuestro perro saliera y luego el perro hacía pipí adentro. Tú creaste ese problema, después le dabas un golpe en la cabeza a mi perro tan fuerte como podías. No me dejabas poner a mi gatito en el garaje por seguridad en la noche y al día siguiente lo encontramos comido por mapaches. No nos dejabas encender y usar la lámpara de calor para los pollos y los conejitos, y se murieron de frío. Siempre discutías con mi papá y cerrabas la puerta con llave. No estabas desempeñando el papel de una verdadera madre, hacías lo contrario. Ahora, mi papá ya no puede ser mi entrenador ni estar en ninguno de mis partidos. No estará en mis cumpleaños, no puede enseñarme a manejar. No estará en mi graduación y no puede llevarme de campamento ni a pescar. Me hiciste sentir paranoica por dormir del lado de la cama de mi papá, diciendo que podría morir o salir lastimada, cuando solo intentaba estar cerca de mi papá después de que tú lo mataste. Nos quitaste todo a mis hermanos y a mí. No quiero que salgas de la cárcel porque no me sentiré segura si estás fuera. Nunca has pedido perdón por nada de lo que nos hiciste a mis hermanos y a mí. No quiero que lastimes a nadie más otra vez. Sé que tendrás que quedarte en la cárcel para asumir completamente la responsabilidad de lo que me hiciste a mí, a C, a W y a mi papá. Con usted en la cárcel podré seguir sintiéndome segura y vivir una vida feliz y exitosa sin miedo de que me haga daño a mí o a alguien que amo. Gracias, su señoría.
compañera. Sí, mi nombre es Sara, soy trabajadora social clínica con licencia y terapeuta de juego registrada y voy a leer la declaración de impacto de la víctima para CR. Mi nombre y mi edad actual, mi nombre y mi edad en el momento del delito. CR, 12 años, ahora 13. Tenía 9 años cuando asesinaron a mi papá. Lo que me gustaría que pasara si el responsable es declarado culpable del crimen es que me gustaría que Corey recibiera cadena perpetua. Mis pensamientos respecto a una sentencia apropiada para la persona acusada de este crimen si es declarada culpable. Creo que Corey debería recibir cadena perpetua porque lo que hizo es muy enfermizo. Porque no había razón para que sucediera y afectó a muchas personas, incluyéndome a mí. Estas son algunas razones por las que creo que debería recibir cadena perpetua. La información que considero importante para que el juez la tenga en cuenta al dictar sentencia. Creo que el juez debería saber que mi papá era una buena persona, muy considerado y amable, y ayudaba a quien necesitara ayuda. Él siempre hacía un esfuerzo extra para ayudar a las personas. Mis lesiones físicas como resultado de este delito son las siguientes. Estaba durmiendo y luego fui a tomar un vaso de agua, después regresé a la cama. Y cuando desperté temblando y Bailey llamó a la ambulancia y ellos llegaron y yo no pude hablar por un rato, creo que Corey tuvo algo que ver porque ella no llamó a la ambulancia. Ella llamó a Bailey y Bailey llamó a la ambulancia. En la sala de emergencias, Corey se resistió a que me sacaran sangre y este tipo de convulsión suele presentarse en niños de unos meses hasta 1 año de edad. Después supe que Corey compró más fentanilo en la casa cuando esto pasó. Creo que esto es lo que pasó. Ella hizo lo que le hizo a mi papá en la sala. El daño emocional que sufrí debido a este crimen se describe de la siguiente manera. Triste. Me enoja tener que sentirme triste. Pasé de tener miedo por mi vida a sentirme muy bien. Tenía miedo por mi vida porque no comía mucho. Corey siempre estaba borracho, o no estaba. Yo siempre estaba encerrada en mi cuarto. No puedo recordar, pero estoy bastante segura de que la cerradura estaba por fuera. Corey amenazó con que mataría a mi lagarto porque no quisimos ver un programa raro con ella. Todas nuestras gallinas murieron porque no había comida ni agua. Mi conejo murió porque no teníamos comida ni agua. Las cabras casi se murieron de hambre porque ella compró heno con moho y no les dio agua. Nunca se les daba de comer ni de beber a los animales. No se sentía bien estar preocupada por mis animales. Sentía que tenía que cuidar a mis hermanos. Ash principalmente me cuidaba a mí porque yo estaba encerrada en mi cuarto. Ash me traía comida. Corey me encerraba si le decía que estaba borracha. Esto pasaba casi todos los días. Me enoja que me encerrara en mi cuarto. Estoy enojada porque casi todos mis animales murieron. Estoy enojada porque ella amenazó con matarlos. Estoy enojada porque ella mató a mi papá. Empecé a sentirme muy bien cuando me mudé a un lugar seguro. Era seguro porque la gente que me rodeaba era de confianza. Katie y Plint. Me sentí segura con Jake y Shalina. Porque ya no estaba con Corey. Terapia. Me molesta tener que ir a terapia y contar la historia de lo que pasó como 55 millones de veces. Ahora me siento mejor porque sé que es para ayudarme. Me gustaría no tener que ir a terapia. Me gustaría no tener que preocuparme por nada después de que todo esto termine. Quiero que el juez sepa que espero que Corey sea condenado a cadena perpetua. Corey siempre está borracho. Quiero que el juez sepa que mi papá era una buena persona y extraño a mi papá. Extraño a mi papá, pero no extraño cómo era mi vida antes. No extraño a Corey, eso sí te lo puedo decir. Gracias. Katie, buenos días. Así que, como saben, soy Katie y soy la hermana de Eric. Para empezar, hay una multitud de personas que merecen reconocimiento y agradecimiento. Las agencias policiales en todo el estado de Utah, la oficina del fiscal del condado de Summit, la oficina del médico forense, los testigos expertos que trabajaron mano a mano con las autoridades, los amigos de Eric, los compañeros de trabajo de Eric, mis amigos y mi familia, todo nuestro equipo de abogados y expertos en la demanda civil. Hay demasiadas personas para mencionarlas por nombre, y sospecho que si lo intento, sin querer dejaré a alguien fuera. Pero a todos ustedes, por favor, sepan que esto no sería posible sin sus esfuerzos. Su apoyo y la fortaleza de la comunidad que ha estado a nuestro lado. Tanto mi familia como yo estaremos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes.
También estoy muy agradecida con usted, su señoría, con este tribunal por la manera digna en que presidió el juicio y con los miembros del jurado por cumplir fielmente con sus deberes cívicos. Hoy es el cumpleaños de Eric. Estoy aquí frente a ustedes porque él no puede. Nos lo arrebataron a mi papá, a mi hermana, a sus sobrinas, a sus amigos, a nuestra comunidad y lo peor de todo, a sus 3 increíbles hijos. Perdón. Nos lo quitó una persona en la que él no debería haber podido confiar. La persona en la que más debería haber confiado en el mundo, su esposa. Es imposible describirlo completamente. Lo devastadora que ha sido la muerte de Eric y los crímenes de Cory para nuestra familia. Casi todos los aspectos de nuestras vidas han cambiado permanentemente y no tenemos otra opción más que vivir con esos cambios y con la pérdida de Eric para siempre. Eric fue un hermano, padre, hijo, sobrino, nieto, primo, amigo y hombre de negocios fenomenal. Eric y yo éramos sumamente cercanos. Fuimos juntos a la escuela y pasamos por la vida juntos. A donde quiera que iba Eric, yo normalmente lo seguía justo detrás. En la escuela, el apodo de Eric era Richie, y el mío era Pequeño Richie, lo que reflejaba lo inseparables que éramos. Él no era solo mi hermano, era mi pilar, mi protector y uno de mis amigos más cercanos. Eric era el tipo de padre que anticipaba las necesidades de sus hijos antes de que siquiera tuvieran que pedirlo. Él se aseguraba de que siempre se estuvieran divirtiendo, les enseñó a ser respetuosos y amables, y siempre estaba haciendo planes para su futuro. Su mente y su corazón siempre estaban con sus hijos, siempre. Todo lo que hacía era por ellos. Eric era el mejor tío. Él hacía que sus sobrinas, mis hijas, se sintieran realmente especiales. Siempre encontraba maneras de divertirse con ellas. Las consentía con amor y atención. Eric era un hijo increíble. Siempre estaba ahí para mis papás, interviniendo sin dudarlo y ayudando en todo lo que podía sin que se lo pidieran. El vínculo que compartía con mi mamá era realmente especial. A menudo bromeábamos diciendo que el cordón umbilical nunca se había cortado realmente, pero en realidad eso hablaba del profundo e irrompible amor que se tienen el uno al otro. Así era realmente Eric. Un hombre definido por el amor, la integridad y una devoción inquebrantable a su familia. Él no es nada de lo que Cory intentó hacer creer que era. Esas tergiversaciones no fueron más que un vil intento de desviar la culpa. Y esas tergiversaciones contrastan fuertemente con la realidad del hombre que todos conocimos y amamos. La vida de Eric, sus acciones y el profundo impacto que tuvo en quienes lo rodeaban hablan por sí mismos. Y cuentan una historia de bondad, fortaleza y carácter que no puede ser reescrita ni disminuida. La parte más triste para mí en todo esto es que yo tuve algo con Eric que sus hijos nunca tuvieron: tiempo. Siento que me arrebataron tiempo con mi hermano porque solo pude pasar unas pocas décadas con él, pero debería sentirme afortunada en comparación. Como me dijo el hijo mayor de Eric poco después de la muerte de su papá, él y sus hermanos ni siquiera tuvieron 10 años con su papá. Es devastador que Eric no esté aquí para entrenarlos, trabajar en el rancho familiar con ellos, enseñarles a manejar, asistir a su graduación de preparatoria, enviarlos a la universidad, verlos casarse o celebrar el nacimiento de sus futuros nietos. Sus 3 hijos van a crecer y vivir casi toda su vida sin su papá. Van a conocer a su papá más por las historias que contemos sobre él que por sus propias experiencias. Lo más probable es que para cuando cada uno de ellos tenga 44 años, que es la edad que Eric tendría hoy, tendrán pocos o ningún recuerdo real de Eric. Y tienen que vivir su vida sin su papá porque su mamá planeó y llevó a cabo su asesinato. No pudo haber hecho nada más egoísta ni más cruel para esos niños. En lugar de un hogar estable, seguro y lleno de amor, Cory les causó a los niños un trauma permanente. Ellos estaban en la casa la noche en que ella mató a su padre, estaban despiertos, sabían que algo terrible le había pasado a su papá.
Como escuchamos en la llamada al 911 durante el juicio, uno de ellos incluso entró al dormitorio de Eric, donde el cuerpo de Eric yacía muerto, envenenado por alguien en quien sus hijos deberían haber podido confiar, amar y depender incondicionalmente. Ningún niño debería tener que soportar ese trauma. Pero los 3 hijos inocentes de Eric cargarán con ese peso y lo llevarán por el resto de sus vidas. El egoísmo y la crueldad de Corey no terminaron con el asesinato de Eric. Desde la muerte de Eric, Corey no ha hecho más que aislar, manipular, engañar y hacerle daño a esos niños. Casi inmediatamente después de la muerte de Eric, ella los apartó por completo de nuestra familia, de la familia de Eric. Ese aislamiento fue calculado y estratégico. Corey usó a los niños como moneda de cambio con mi papá. Ella amenazó repetidamente con no dejarlo ver a sus nietos, a menos que pudiera convencerme, como administradora del fideicomiso de Eric, de ceder ante sus demandas legales y darle todos los bienes del fideicomiso. Mientras aislaba a los niños, Corey les dio información falsa y dañina sobre mí y mi familia. Cuando el DCFS tomó la custodia de los niños tras el arresto de Corey y les preguntó a dónde les gustaría ir, ellos expresaron miedo hacia mi familia. El miedo no se basaba en la realidad, sino en lo que les habían dicho. Durante más de un año, Corey les hizo creer que yo los odiaba, que intentaba quedarme con el dinero de Eric para mí y que mi intención era dejarlos sin apoyo, que se quedarían sin hogar y pasarían hambre. Estas afirmaciones eran completamente falsas y no tenían ningún fundamento en la realidad. Si no hubieran estado bajo esa influencia, habrían sabido la verdad. Antes de la muerte de Eric, nuestras familias eran muy unidas. Mis hijas y sus hijos tenían amistades muy fuertes y yo tenía una relación personal y significativa con cada uno de mis sobrinos. Pasé tiempo montando a caballo con uno, ayudando a otro a encontrar programas de codificación de verano y el más joven participaba en clases de patinaje sobre hielo con mis hijas. Nuestra familia compartía las fiestas, trabajábamos juntos en el rancho familiar, hacíamos viajes juntos y yo estuve presente el día que cada uno de los niños nació en el hospital. Los niños han expresado su confusión acerca de estas circunstancias. Ellos han dicho que antes de que su padre falleciera, tanto Eric como Corey les decían frecuentemente que si algo llegaba a pasar, debían irse conmigo, que yo los cuidaría y los apoyaría. Sin embargo, después de la muerte de Eric, esos mensajes cambiaron. Después de que Eric falleció, Corey impidió todo contacto entre nuestra familia y los niños. Ella prohibió la comunicación y continuó dándoles información falsa sobre nosotros. Cuando finalmente pudimos ver a los niños de nuevo, aproximadamente 15 meses después de la muerte de Eric, los niños apenas reconocían la relación que teníamos. En cambio, ellos veían a mi familia y a mí con miedo y vacilación, como si fuéramos extraños. Corey también hizo todo lo posible por poner en riesgo el futuro financiero de los niños. Sé que usted está muy al tanto de esto. Entre otras cosas, ella vació las cuentas bancarias personales que Eric había creado para sus hijos como fondos universitarios. Ella permitió que los beneficios de sobreviviente del seguro social de los niños fueran destinados a personas que no estaban cuidando de ellos. Y me demandó en mi papel como responsable del fideicomiso y representante personal de Eric, no una ni dos, sino 3 veces distintas. El objetivo de sus demandas es único. Ella quiere todos los bienes de Eric para sí misma. A pesar de sus mentiras y la imagen fantasiosa que muestra en público, ella sabe que ninguno de los bienes de Eric va a ir para mí, mi papá o mi hermana. De hecho, ella sabe exactamente a dónde quería Eric que fuera todo, y eso es para sus hijos. Y aún así, durante 4 años, ella ha intentado agresivamente quitarles su herencia. Incluso ahora, a pesar de su enorme deuda, una condena por asesinato y una serie de cargos penales financieros pendientes, las demandas civiles de Corey siguen vivas. Esas demandas han sido emocionalmente agotadoras, absorbentes e inimaginablemente costosas. Y trágicamente, cada dólar gastado en esas demandas es un dólar que los hijos de Eric no recibirán. Por supuesto, Corey no puede permitir que otras personas o el público piensen que está tratando de quitarle la herencia a sus hijos. Así que durante los últimos 4 años, tanto en la corte como en los medios, ella me ha demonizado y vilipendiado.
Ella ha lanzado acusaciones descabelladas en mi contra, incluyendo que hackeé sus cuentas bancarias, falsifiqué sus estados de cuenta, soborné testigos, presioné indebidamente a las autoridades para que la investigaran y manipulé en secreto al fiscal del condado de Summit. Es despreciable que, por no hacer nada más que intentar honrar los deseos de Eric, Cory me haya hecho quedar como la villana aquí. Igual de grave, el hecho de honrar los deseos de Eric ha puesto a mi hermana, a mí y de manera increíble a mis 2 hijas en la mira de Cory. Uno de los hijos de Eric me dijo recientemente que Cory solía decir, algún día iré por ellos. Aparentemente, ella estaba hablando de mí, de mi hermana y de mis hijas. Su infame carta de pasear al perro, la parte que el jurado no escuchó, confirma su deseo de hacerme daño. En ella, habla extensamente sobre sus planes para atacar a Amy y a mí, incluyendo el hecho de que piensa ir tras mis hijas, quienes ambas tienen menos de 10 años. Se necesita una mente enferma para atacar a niños. El simple hecho de pensar que alguien que tiene tan poco respeto por la vida humana o la decencia pueda algún día quedar en libertad es aterrador. Me preocupa la seguridad de los hijos de Eric, de mis hijas, de mi hermana y de mí misma. No hay nada que Cory no haga ni nadie a quien no lastime para lograr sus propios fines egoístas. No soy la única que tiene miedo. Hay 3 niñitos que, en vez de temerle a quienes los aman y los adoran, como preferiría Cory, se preocupan constantemente de que Cory pueda aparecer un día y llevárselos. Los hijos de Eric merecen mucho más. No son fichas de negociación, no son máquinas de dinero, no son utilería para algún retorcido libro infantil sobre el duelo y la pérdida. Y aún así, eso es en lo que Cory los ha convertido. Para mi infinita tristeza y horror, Eric mismo entendía demasiado bien el peligro que ella representaba para sus hijos y para su familia. Cuando Eric me dijo que había cambiado su planificación patrimonial, y me nombró como su administradora del fideicomiso y representante personal, le rogué que terminara el matrimonio y siguiera su propio camino. Para ese momento, él ya había consultado con un abogado de divorcio y tenía mucho miedo de que no le otorgaran la custodia exclusiva de sus hijos. Tomó la desgarradora decisión de quedarse porque no podía aceptar el riesgo de lo que podría pasarle a sus hijos si Cory tenía la custodia compartida. Me dijo que viviría un infierno todos los días de su vida hasta que su hijo menor cumpliera 18 años, porque creía que Cory era la persona más malvada que había conocido. Él sabía que a sus hijos no les caía bien ella. Me lo dijo muchas veces. Él sabía que ellos preferirían estar lejos de ella, pero también sabía que el divorcio conllevaba riesgos significativos. Y él dijo que nunca podría permitir que sus hijos pasaran la mitad de su tiempo solos con ella porque estaba seguro de que estarían expuestos a sufrir daño y a cosas que ningún niño debería experimentar jamás. Dejó en claro que, en su opinión, si Cory recibía la custodia compartida, sus hijos estarían al cuidado de alguien que él consideraba profundamente peligrosa. Él temía a las personas a las que podrían estar expuestos y al daño que se les podría causar. Al mismo tiempo, hablaba con profundo amor y admiración por sus hijos. Me dijo que eran los chicos más increíbles del mundo y que nada de esto había sido su elección ni su culpa y que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlos el mayor tiempo posible. Cory adora hablar y hablar sobre cómo este caso es una sensación mediática. Tiene razón. Medios de comunicación desde aquí hasta Europa lo han cubierto. Ha habido innumerables artículos de periódico, podcast y programas especiales de televisión sobre esto. Cada audiencia se transmite en vivo por numerosos canales de YouTube. Cada documento presentado es analizado minuciosamente por abogados de Internet y fanáticos del true crime adictos. No hay duda de que este caso es famoso y que Cory ahora es famosa. Pero lo que Cory nunca menciona al hablar de su fama y notoriedad son las razones por las que este caso ahora es famoso. Es famoso por lo espantoso y repugnante que es.
Es famoso porque una madre planeó meticulosamente matar a su esposo. Lo mató mientras sus hijos dormían en la habitación de al lado y luego tuvo la audacia de presentarse como la autora de un libro infantil sobre el duelo y la pérdida. Es famoso porque ella pasó tiempo buscando en Google prisiones de lujo para ricos en Estados Unidos. Es famoso porque desde su celda ella escribió un montón de testimonios falsos para que su hermano pudiera cometer un fraude ante el tribunal. Es famoso porque ella victimizó a sus propios hijos y amenazó con victimizar a las sobrinas de Eric. La fama y la atención son directamente proporcionales al mal que ha ocurrido aquí. Esta no es una situación en la que se deba considerar la idea de rehabilitación. Al quitarle la vida a Eric por su propio beneficio egoísta, Corey no solo lastimó a Eric, sino que también dañó de manera permanente a 3 niños que tenían menos de 10 años. Ella les quitó un papá, un hijo, un hermano, un tío, un nieto, un sobrino, un primo y un amigo. La muerte de Eric ha causado un dolor inconmensurable a tantas personas. Obviamente no hay nada que el tribunal pueda hacer al respecto. Y usted no puede devolverle la vida. Pero lo que sí puedes hacer es darle a las víctimas de Corey al menos algo de paz. Con ese fin, pido que el tribunal imponga una sentencia que asegure que Corey nunca tenga la oportunidad de dañar a los hijos de Eric ni a nuestra familia otra vez. Por favor, no permitan que la vida de mi hermano valga nada más que un castigo de 25 años. Por favor, no dejen que esos niños se queden preguntándose si Corey podría buscarlos a ellos o a sus hijos en el futuro. Por favor, no le den a Corey la posibilidad de poner en peligro a los hijos de Eric, a mis hijas, a mi familia o a cualquier otra persona nunca más. Por favor, sentencien a Corey a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracias, Katie. Gracias. Su señoría, mi nombre es Gene Richards, soy el padre de Eric. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. Es una pérdida que te cambia para siempre. Eric nos fue arrebatado demasiado pronto. Y su pérdida ha dejado un vacío permanente en nuestra familia que nunca se llenará, jamás. Eric fue, ante todo, un padre increíble. Para sus 3 hijos, Carter, Ashton y Wes, sus hijos eran su mundo y él también era el mundo de ellos. Ellos no solo lo veían como un papá, lo veían como su mejor amigo, su entrenador, su mentor, su protector. Él estaba presente en cada parte de sus vidas, ya fuera fútbol, béisbol, baloncesto o cualquier actividad en la que ellos participaran. Eric estaba ahí entrenando, animando y apoyando no solo a sus propios hijos, sino a cada niño del equipo. Eric no solo entrenaba, también infundía confianza. Eric formó carácter y amistades. Eric dedicaba su tiempo desinteresadamente, porque le importaba mucho ayudar a los jóvenes a convertirse en personas fuertes, amables y capaces. El impacto que Eric tuvo en estos niños y familias continúa incluso ahora. En el equipo de fútbol que él entrenaba, antes de cada partido, los jugadores se reunían y gritaban una porra. Para muchos equipos podría ser algo común, pero para el equipo de Eric, incluso 4 años después de su muerte, todavía rompen el círculo diciendo 1, 2, 3, Eric. Esa simple porra dice mucho sobre el hombre que fue y la huella duradera que dejó en los jóvenes de esta comunidad. Él fue una luz para sus hijos, para los chicos a los que entrenó y para toda nuestra comunidad. Una luz que se apagó demasiado pronto.
Eric tenía solo 39 años. Como su padre, lo extraño todos los días. Extraño nuestras conversaciones. Extraño verlo convertirse en el hombre del que estaba tan orgulloso. Una de las mayores alegrías de mi vida fue ver en qué tipo de padre se había convertido. Eric era paciente, cariñoso, dedicado y estaba completamente presente en la vida de sus hijos. Ver a Eric criar a sus hijos con tanto cuidado y devoción fue algo increíblemente significativo para mí. Eric también fue un hermano increíble para 2 hermanas, un tío cariñoso, sobrino, primo y un amigo leal. Él fue un socio de negocios de confianza, un colega valioso y un miembro respetado de nuestra comunidad. Él era generoso con su tiempo, su energía y su amabilidad. Él trataba a las personas con respeto, mostraba gratitud incluso por los actos de bondad más pequeños y se entregaba generosamente porque simplemente así era él. Él trabajó duro para darle a su familia una vida hermosa. Les dio un hogar que muchos considerarían un sueño. Él se aseguró de que sus necesidades estuvieran cubiertas, los apoyó, los cuidó y trató a su esposa con amor todos los días. Sin embargo, a pesar de todo lo que dio, su vida le fue arrebatada no por un desconocido, sino por la persona en quien más debería haber podido confiar en su vida. Fue traicionado de la manera más inimaginable posible. Su vida fue arrebatada a través de acciones calculadas e intencionales motivadas por la avaricia, el control y el deseo de tener una vida diferente con otra persona. Los hijos de Eric perdieron a un padre. Perdí a mi hijo. Sus hermanas perdieron a su hermano. Nuestra familia perdió a un hombre que representaba lo mejor de lo que una persona puede ser. Los efectos de esta pérdida se extienden mucho más allá de nuestra familia inmediata. Sus amigos perdieron a alguien en quien confiaban y admiraban. Los niños a los que entrenaba perdieron a un mentor, un modelo a seguir. Nuestra comunidad perdió a alguien que realmente se preocupaba y ayudaba sin esperar nada a cambio. Eric nunca verá a sus hijos graduarse, casarse o convertirse a su vez en padres. Él nunca más estará al borde de la cancha animándolos. Él nunca podrá ofrecer orientación, ánimo o amor de la manera en que solo un padre puede hacerlo. Esa oportunidad le fue arrebatada a él y a todos nosotros. Debido a la naturaleza calculada e intencional de este crimen, respetuosamente le pido a la Corte que imponga una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia es importante para los 3 hijos de Eric. Nunca tendrán que vivir con el miedo de que la persona responsable de quitarles a su padre pueda hacerles daño de nuevo y para asegurar que ella nunca pueda dañar a nadie más jamás. A pesar de nuestro inmenso dolor, quiero reconocer y agradecer a quienes han trabajado incansablemente para hacer justicia por mi hijo. Eric siempre estaba agradecido con los demás, mostraba amabilidad y dedicación, y sé que él querría expresar un sincero agradecimiento a quienes dedicaron su tiempo, esfuerzo y profesionalismo para buscar la verdad en este caso. Estamos profundamente agradecidos con el equipo de la Fiscalía, Margaret, Brad, Lindsay, Fred, Joe, Wendy, Patricia y todo el personal que los apoyó por su compromiso y su precisión. También queremos reconocer y agradecer a Todd por su dedicación y sus incansables esfuerzos para ayudarnos a asegurar que se haya hecho justicia. También estamos agradecidos con Grace Warders por servir como portavoz y defensora de nuestra familia durante todo este proceso. Agradecemos a la oficina del sheriff del condado de Summit, al teniente Hemingway, al detective O'Driscoll, al detective Hoffer, al oficial Woody, al oficial Gibson y a todo el personal de las fuerzas del orden que trabajó en esta investigación.
Agradecemos a los alguaciles que garantizaron la seguridad y el orden en esta sala del tribunal. Le agradecemos a usted, su señoría, por su paciencia, profesionalismo y liderazgo en este proceso. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a cada miembro del jurado, incluidos los suplentes, por su sacrificio y por dedicar su tiempo a asumir esta responsabilidad con seriedad, quienes cumplieron con su deber para asegurar que se hiciera justicia. Nada puede devolvernos a Eric. Nada puede devolver lo que les fue arrebatado a sus hijos, a nuestra familia y a esta comunidad. Pero la rendición de cuentas importa aquí. La justicia importa. Eric fue importante. Su vida, su amor y su ejemplo fueron importantes. Siempre será recordado como un padre devoto, un hijo amoroso, un hermano solidario, un amigo leal y un hombre que mejoró la vida de quienes lo rodeaban. Lo extrañamos todos los días y seguiremos honrando su memoria, viviendo con la misma amabilidad y dedicación que él mostró a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Gracias, su señoría. Gracias. Hola, su señoría. Mi nombre es Clint Benson. Soy el esposo de Katie y cuñado de Eric. Eric era un hombre inocente, un padre devoto y alguien cuya vida giraba en torno a sus hijos y su familia. Por las decisiones de Corey, él nunca tuvo la oportunidad de despedirse de sus hijos, de tranquilizarlos, de compartir los últimos momentos que toda familia merece. Esa pérdida no se puede medir. Sus hijos pasarán el resto de sus vidas cargando con el dolor de un padre que les fue arrebatado demasiado pronto. Lo que hace que esta tragedia sea aún más dolorosa es la naturaleza premeditada del crimen. Esto no fue un error momentáneo, una falta de juicio ni un crimen pasional. Involucró planeación, preparación, pruebas y una acción deliberada. La muerte de Eric se llevó a cabo de una manera que causó miedo, sufrimiento e impotencia. Corey observó o se quedó sentado mientras Eric sucumbía al envenenamiento por fentanilo en lugar de brindarle algún tipo de ayuda. Ella fantaseaba con una vida de ensueño financiada por la muerte de Eric. Eric fue asesinado en su casa por una traidora que dormía a su lado, en uno de los actos más cobardes que se puedan imaginar. Estamos profundamente agradecidos con cada investigador, fiscal, detective, agente del orden, jurado, juez, perito forense y servidor público que trabajó incansable y honestamente para descubrir la verdad. Su dedicación aseguró que la voz de Eric no se perdiera y que la justicia pudiera prevalecer. Estamos igualmente agradecidos por todas las increíbles comunidades que nos rodean. Esta comunidad ha mostrado un apoyo inquebrantable y ha estado ahí para los hijos de Eric sin juzgar y durante algunos de los momentos más difíciles de sobrellevar. Los chicos están teniendo éxito y prosperando gracias a las personas que los rodean, quienes continúan brindándoles apoyo y velando por su seguridad. Revisar cada aspecto de este asesinato fácilmente nos sumió en un estado muy oscuro mientras luchábamos contra una persona enfocada únicamente en el caos y la venganza. Sin embargo, las personas que nos rodean, incluidos los alguaciles, oficiales, directores, maestros, personal escolar, entrenadores, consejeros, vecinos y miembros de la iglesia, crearon una fuerza inquebrantable a favor de lo bueno, lo justo y lo correcto. Ninguna sentencia puede devolvernos a Eric. Ningún resultado borrará el sufrimiento causado por estas acciones. Pero la rendición de cuentas importa, la verdad importa y la justicia importa. Corey sigue evadiendo la responsabilidad por sus acciones, por el dolor que ha causado y por los recursos que ha desperdiciado tanto de Eric como del Estado. Incluso después de todo lo que se ha revelado, Corey no ha demostrado ninguna verdadera rendición de cuentas ni remordimiento por la devastación que ha dejado atrás. En cambio, ella ha intentado repetidamente distorsionar la verdad, crear narrativas falsas y se ha presentado a sí misma como la víctima. Ella ha utilizado el sistema legal como parte de sus maquinaciones. Ha habido demanda tras demanda, moción tras moción, retraso tras retraso, todo en un esfuerzo por culpar, por desviar la culpa de la persona responsable. La evidencia, la verdad y el resultado de este caso cuentan una historia muy diferente.
Lo que es especialmente preocupante es la hostilidad continua de Cory y su familia, así como su deseo de venganza dirigido hacia nuestra familia, una familia ya devastada por una pérdida inimaginable. Las declaraciones que han hecho sobre ir a la guerra y ir contra los Richens demuestran una mentalidad continua basada en la culpa, la ira y la represalia en lugar del remordimiento o la aceptación de la responsabilidad. Cory seguirá intentando convencer al público de que era una buena madre a través de los medios de comunicación, que eligen no investigar ni informar sobre las innumerables mociones y hechos presentados en este caso u otros casos, pero en cambio simplemente repiten las narrativas falsas de una persona enferma y malvada. Cory y su familia continúan planeando campañas mediáticas enfocadas en mentiras, atacando a cualquiera que sea lo suficientemente ingenuo como para pasar tiempo escuchándolos. Cory no está ante este tribunal porque haya sido maltratada, porque sea una víctima o porque la familia Richens haya fabricado una narrativa falsa que ella y la familia Darden quieran mostrar. Ella está ante este tribunal por las decisiones que ha tomado, decisiones que resultaron en la muerte de Eric y en un trauma permanente para todos los que lo amaron. Cory eligió el orgullo, buscando proyectar una imagen de éxito. Cory eligió el adulterio y la lujuria, priorizando a su amante secreto sobre su esposo y sus hijos. Cory eligió el fraude y la avaricia, esperando beneficiarse de la muerte de Eric. Cory eligió el asesinato y sigue eligiendo la venganza contra las víctimas de sus acciones. El tiempo para que Cory tome decisiones ha terminado. Ahora es momento de que sus víctimas elijan. Por favor, permitan que los hijos de Eric tengan la oportunidad de elegir una vida de paz, consuelo, seguridad, éxito y felicidad. Le pido a este tribunal que imponga una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, una sentencia que refleje verdaderamente la gravedad de este crimen, el daño irreversible causado a nuestra familia y las decisiones calculadas que llevaron a la muerte de Eric. Andy, buenos días. Buenos días. Honorable jueza Morán. Mi nombre es Amy Richens. Soy la hermana de Eric Richens. Hoy estoy aquí para hablar como víctima y para hablar por Eric porque él ya no tiene voz. Me dirigí a este tribunal en 2023 cuando estábamos viviendo en un estado de shock visceral. Ahora, 3 años después, estamos aquí en la audiencia de sentencia en una fecha que lleva un peso que apenas puedo describir. Hoy es el cumpleaños número 44 de Eric. Se supone que los cumpleaños son una prueba de que seguimos vivos. Un día para celebrar otro año de crecimiento. En cambio, hoy es un recordatorio cruel de otro año que Eric nunca verá y un recordatorio de la paternidad que les fue arrebatada a sus 3 hijos. Antes de hablar sobre lo que este crimen ha causado, necesito que sepan quién era Eric. No como un titular, sino como una persona. A lo largo de este juicio, muchas personas describieron a Eric de maneras sorprendentemente similares. Lo llamaron extrovertido, seguro de sí mismo, divertido, competitivo, confiable, decidido y sumamente leal. Era un líder, un trabajador incansable, un ranchero, un hombre de negocios, un entrenador, un mejor amigo, un hermano, un hijo. Pero más que nada la gente lo describía como un padre fenomenal. Eric tenía 3 hijos y entrenó a muchos de sus equipos deportivos. Era el tipo de papá que estaba presente no solo para sus propios hijos, sino para todos los que los rodeaban. A veces pienso en todos los niños que también lo perdieron, los chicos a los que entrenó, guió y en quienes creyó. No puedo imaginar la confusión y el dolor que sintieron cuando alguien que se había convertido en una parte tan constante y confiable de sus vidas, de repente ya no estaba. Eric era una persona real, una persona profundamente amada. Él resuena en cada vida que tocó. En mi cumpleaños número 16, estaba sentada en mi clase de inglés de 10º grado cuando recibí un mensaje de Eric que decía, «Sal afuera». Salí y ahí estaba Eric de pie con flores y esa sonrisa traviesa que todos conocíamos. Le pregunté qué hacía ahí y él solo dijo, «Vámonos, tenemos que ensuciar un poco tus llantas con lodo». Acababa de comprar mi primera camioneta, una Ford F-150 usada.
Eric me llevó a las montañas y llevamos esa camioneta a hacer todoterreno por primera vez. Fue emocionante y aterrador. Pero me sentí segura porque él estaba ahí. Ese era Eric. Él hacía que la vida fuera más plena. Él hacía que la gente se sintiera valiente y protegía a las personas que amaba. Ese es el hermano que yo perdí, y ese es el padre que sus hijos perdieron. En 2023 le dije a este tribunal que me atormentaba la secuencia de eventos de esa noche. Hoy ese tormento no ha desaparecido. Todavía me pregunto cuándo se dio cuenta Eric de que estaba en peligro de muerte. Me pregunto qué le dijo Corey en sus últimos momentos. Todavía me persigue la pregunta: ¿escucharon sus hijos la lucha final de su padre? Si Eric hubiera muerto de una enfermedad, lo habríamos cuidado. Si hubiera sido un accidente, habría habido compasión. Pero aquí no hay consuelo. En sus últimos momentos, después de ser envenenado intencionalmente, mi hermano enfrentó la máxima traición. Los hijos de Eric tenían 9, 7 y 5 años cuando su mundo se hizo pedazos. Ahora tienen 13, 11 y 9 años. Estos son los años en los que un niño aprende a ser hombre observando a su padre. Lo que hace que este crimen sea especialmente atroz es que su dolor nunca desaparecerá. Se reinventará en cada etapa importante. Este crimen no ocurrió solo una vez. Sucede cada mañana cuando esos chicos se despiertan y se dan cuenta de que su padre sigue sin estar. No solo perdieron a su padre, perdieron la vida que conocían. La muerte de Eric no terminó con el daño, comenzó un proceso agotador de retraumatización. Al principio de este proceso, recuerdo que me dijeron que este caso sería un maratón, no una carrera de velocidad. No entendíamos cómo cada audiencia, presentación, retraso y narrativa pública volvería a abrir las heridas una y otra vez. Como si perder a Eric no fuera lo suficientemente doloroso, nuestra familia se vio obligada a vivir el duelo bajo el escrutinio público. Después de la publicación del libro sobre el duelo, nuestra familia se convirtió en objeto de narrativas públicas, ataques y especulaciones. En un momento, recibí un mensaje enviado desde un teléfono desechable que decía: ¿crees que eres graciosa? Corey se reirá al final. Tus celos son tan asquerosos como tu familia. Las autoridades confirmaron más tarde, a través de órdenes judiciales, que el mensaje provenía de Corey. Ese momento se quedó conmigo porque capturó cómo se han sentido estos años. No solo duelo, sino también intimidación y distorsión. Sí, nuestra familia contrató a un investigador privado, pero cuando alguien que amas muere de repente y en lo más profundo de tu ser crees que algo anda terriblemente mal, no dejas de buscar respuestas. La verdadera pregunta no es ¿por qué investigarías? La verdadera pregunta es ¿qué no harías? ¿Qué no harías por tu hermano, por la verdad? También siento la necesidad de hablar sobre el impacto emocional que ha tenido el juicio en sí. Como la representante designada de la víctima, y más importante aún, como la hermana de Eric, tengo derecho a estar presente en la sala del tribunal. Sin embargo, durante el proceso, básicamente me mantuvieron al margen. Debido a la disposición de la sala del tribunal, no podía ver las pruebas ni las evidencias. Cuando solicitamos una adaptación sencilla, nos dijeron que el juicio se estaba transmitiendo por Cork TV y que podía retirarme y verlo desde casa con el resto del mundo. Que me dijeran que mi derecho a estar aquí podía sustituirse por una transmisión televisiva fue una violación profunda. No quería ver la vida y muerte de Eric como contenido desde mi sofá. No quería llegar a casa después de un día agotador y escuchar y ver todo de nuevo. Tenía derecho a estar aquí, a enfrentar la evidencia directamente. Aún hoy no he podido volver a ver el juicio porque es muy tardado y doloroso revivirlo. Todavía no he visto todas las pruebas que se presentaron. Su señoría, necesito decir esto claramente. Algún día, esos chicos crecerán y revisarán el expediente de este juicio. Necesito que la verdad sea lo único que encuentren.
Las acusaciones hechas contra el carácter de Eric no fueron solo defensas legales. Fueron actos de violencia secundaria. Eric era un protector, no un depredador. Estas mentiras fueron un intento desesperado de justificar lo injustificable y han añadido una capa de crueldad a nuestro dolor que es casi imposible de soportar. También necesito aclarar algunas tergiversaciones para que quede constancia. Primero, el acuerdo prenupcial. Se proporcionó mucho antes de la boda, no de último minuto. Segundo, el incidente entre Cory y yo. Nunca la toqué. Cory se declaró culpable de agredirme. Sin embargo, ella y su círculo han seguido difundiendo narrativas falsas. Este es un patrón de distorsión que ha mantenido a nuestra familia atrapada en el conflicto. Hay algo que me ha perseguido durante años. Y hoy descubrí que Katie era exactamente igual. Le rogué a Eric que se fuera también. Le rogué que se divorciara de ella. Pero Eric estaba tratando de proteger a sus hijos. A la gente le cuesta reconocer la violencia de pareja cuando la víctima es un hombre. Pero las acciones de Eric hablaban por sí solas. Él documentó las conversaciones. Él intentó protegerse. Él supo después del día de San Valentín que ella había intentado envenenarlo, pero también creía que si se iba, no podría proteger completamente a sus hijos. Así que se quedó porque estaba tratando de mantenerlos a salvo. Este trauma se ha filtrado en cada rincón de mi vida. Y también ha afectado profundamente a mi propia familia y mi matrimonio. Mi esposo William vio cómo me consumía en la búsqueda de justicia. Durante 4 años hemos vivido en un estado constante de estrés, dolor y agotamiento emocional. Perdí mi trabajo como profesora en la Universidad Tecnológica de Montana el mismo día que me citaron a comparecer en este tribunal. Eric estaba tan orgulloso de que obtuviera mi doctorado y de que enseñara a los estudiantes algo que amo, eso me hacía sentir orgullosa. Ahora parece que es otra cosa más que las acciones de Cory me han quitado. Pero la pérdida más devastadora es una que no está en un informe policial. Debido al estrés implacable de esta investigación y los constantes ataques a nuestra familia, sufrí la pérdida traumática de un embarazo gemelar. Perdimos a nuestros hijos. Perdimos el futuro que estábamos construyendo. Las acciones de Cory no solo terminaron con una vida, también acabaron con la vida de mis hijos por nacer. Esa pérdida también forma parte de esta tragedia. El asesinato de Eric no solo me arrebató a alguien de mi vida, me sumió en una oscuridad, me robó la luz que antes llevaba, borró el futuro que había planeado. Cada día me despierto y vuelvo a este mismo vacío aplastante, donde el tiempo parece detenido y sin sentido. La risa de mis futuros hijos, el calor de mi familia, la simple alegría de despertar a una nueva mañana, todo eso ha sido devorado por este crimen. Este dolor no tiene límites, se parece al océano. A veces toca suavemente la orilla, otras veces la golpea con una fuerza feroz. De vez en cuando irrumpe como un tsunami enorme. Estos cambios pueden ocurrir de repente y como el océano no se pueden controlar. No solo perdí a mi hermano, perdí a mi cuñada. Perdí a alguien que consideraba mi amiga. Tuvimos buenos momentos juntas. Esa pérdida es muy complicada ahora, Su Señoría. Porque te obliga a llorar a alguien que sigue vivo mientras enfrentas el horror de lo que hizo. ¿Es un duelo que no se resuelve? Simplemente sigue ahí, como un peso, día tras día. Este crimen ha fracturado a nuestra familia de maneras que los demás no pueden entender. Una de las realidades más dolorosas es que mi esposo y yo no podemos ver a nuestros sobrinos.
Esta tragedia ha creado un muro de trauma entre nosotros y parece imposible de superar. Por este crimen ya no estamos presentes en la vida de esos niños como Eric hubiera querido. En 2023 le dije a este tribunal que nunca supe que existía una maldad como esta. Todo lo que he presenciado desde entonces lo ha confirmado. Cory no solo mató a Eric, ella intentó destruir el espíritu de todos los que lo amaban. Ella les mintió a los hijos de Eric. Ella le mintió al mundo y no ha mostrado ningún remordimiento mientras baila sobre su tumba, por dinero. Su señoría, una sentencia con posibilidad de libertad condicional no representa un cierre. Es una pesadilla recurrente. Garantiza que cada pocos años los hijos de Eric serán notificados de que el asesino de su padre está buscando la libertad. Los obliga a revivir el trauma repetidamente durante décadas. Eric murió tratando de ser el escudo de sus hijos. Él ya no puede protegerlos, así que ahora la responsabilidad recae en este tribunal. Les pido que le brinden a estos niños el cierre y la seguridad que merecen. Les pido que se aseguren de que el ruido de los choretens nunca vuelva a entrar en sus vidas. Por los años de sufrimiento que hemos soportado, por los niños que crecerán sin su padre, y por la vida que le robó a Eric y la paz que nos robó a nosotros. Respetuosamente le pido que sentencie a Cory Richens a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¡Feliz cumpleaños, Rico! Gracias.